Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Animación. Hoy con un nuevo video el cual creí que nunca haría, y es una de curiosidades. Y es que la verdad muchos de estos videos no me gustan, ya sea porque creen que dar el nombre completo a un personaje representa una curiosidad, aunque claro, hay excepciones y existen muy buenos canales sobre esto. Así que también deseé darle un video de curiosidades a un anime tan icónico como es los cuentos de los hermanos Grimm, sobre todo aquí en Colombia. Bueno, sin ser nada más, comencemos con las curiosidades. Primero hablemos de quienes están en el título del anime. Estos hermanos no son los creadores de los cuentos. ¿Tampoco? Bueno, supongo que esto muchos ya lo saben, pero estos hermanos alemanes fueron escritores encargados de recopilar las historias y los cuentos de sus antepasados, con el fin de enriquecer el folclore de su país, ya que por esa época este se encontraba bajo la invasión napoleónica, tal como se vio en esa película de Hollywood protagonizada por Matt Damon y Heath Ledger, que la verdad me decepcionó un poco. De hecho, a estos no les gustaba ser considerados escritores infantiles, además que también son muy recordados por sus grandes aportes a la lengua alemana y la creación de un diccionario de esta misma lengua. Esos alemanes tienen términos para todo. Y ya que estamos hablando de los orígenes de estos cuentos, también debemos nombrar otros autores que recopilaron estos cuentos antes que los hermanos Grimm, como es el francés Charles Perrault o el napolitano Jean-Baptiste Basile. Batiste, no Batista como este, los cuales presentan algunas diferencias frente a los cuentos de los hermanos Grimm. También para los que no sean de Colombia deben saber que en este país este anime se ha transmitido de forma ininterrumpida cada domingo festivo desde ya casi 30 años. Más tiempo de lo que se lleva transmitiendo en Japón animes como Pokémon o One Piece. Y por cierto, para los que no sean de Colombia, ¿existe algún anime en su país que lleve emitiéndose desde tantas décadas? No obstante, este anime tiene el capítulo el cual nunca se ha transmitido en Colombia debido a que no se dobló al español latino, el cual es su capítulo piloto como es Los Músicos de Bremen. Hay muchas cosas bonitas que los de más edad podemos hacer antes de que nos llegue la muerte. ¿Cuánta razón tienes, amigo? Los cuales también se pueden ver en el opening de la serie. Ya que estamos hablando del opening, Ushio Hashimoto es la que canta el opening de la versión japonesa. Esta es una ícono en cuanto a anime se refiere, puesto que también cantó el primer ending de Dragon Ball y uno de los endings de Sailor Moon. Por cierto, es algo raro que en esta época este opening no se haya doblado al español latino, pero creo que así le da un toque más mágico, ¿no creen? Y por cierto, la canción se llama Nishi no Hashi, traducida como Puente de Arcoiris, y puedes ver en pantalla la letra al español latino. Ya hablando de sus endings, este tenía dos, uno por cada temporada. Por cierto, no me acordaba de haberlos visto ya que no se transmiten mucho por acá. Este nos muestra en el primer ending un carrusel donde van varias princesas de dichos cuentos. Y en el segundo opening vemos ilustraciones con los dichos cuentos, solo que con un estilo más occidental y no con ese rayo anime. Hablando del estudio que creó este anime, Nippon Animation, que irónicamente, a pesar de llamarse literalmente animación japonesa, este estudio se especializa en adaptar historias occidentales a formato anime, como en esta serie. Otros de sus trabajos destacables por el estudio han sido Vicky el Vikingo, Los Miserables y uno de los más importantes, la primera adaptación de Hunter x Hunter. Su último trabajo fue Ao no Orquesta. Hablando de sus primeros episodios en la historia de Hansel y Gretel. ¿Hansel? Quería usar ese fragmento. En la versión del cuento alemán, no es la madrastra de los niños quien los quiere perder en el bosque, sino su madre de sangre. Y esto es así ya que se cambiaron muchas cosas al inicio del siglo XX en los cuentos, ya que muchos padres se quejaban de las partes más oscuras y tétricas de estos. También en la versión original, la bruja no tiene esa transformación gradual a demonio. Solo es una mujer vieja con apariencia común. Supongo que momento anime. ¡Esta perra está loca! En el cuento del sapo y la princesa vemos el típico cliché del príncipe que se transforma en sapo. Pero curiosamente, a pesar de ser un trompo tan conocido, hemos visto muy pocas adaptaciones a esta. Como por ejemplo la que hizo Disney en el 2009 con La princesa y el sapo. O esa película del 2001 que se llamaba El Príncipe Encantado y que nadie se acuerda. Pues sí.
El sapo en el idioma japonés está interpretado por Shigeru Shiba, el cual ha dado su voz a otros personajes de anime como Raditz en Dragon Ball Z, Don Kanonji en Bleach y el narrador de Hokuto no Ken. 私こそ美しきお姫様とお近づきになれましたことは二人がかりでこれではまるで話にならんな。今宵もベイビーたちにスピッツのささやきをお聞かせするぜ。次回北斗の拳なんとの逆襲風の旅団よ最後の章を守れ。 En este cuento se dice que solo se puede romper el hechizo por el verdadero amor, pero después de que la princesa golpea al sapo, esta no se ve que verdaderamente esté enamorada. Hay mal Nippon Animation. ¡No puede ser! Si mi padre se entera, seguramente se enfadará y hará que me vaya de su castillo. En el cuento de la Caperucita Roja, el cuento acaba con el lobo lleno su estómago de piedras, luego de que el cazador saca a Caperucita y a su abuela del estómago este. Esto es así en la versión de los hermanos Grimm, pero en la versión de Charles Perrault, el cuento acaba con Caperucita siendo devorada y con esta cita: la niña bonita, la que no lo sea, a que todos alcanza esta moraleja. Mucho miedo, mucho al lobo, la que tenga a veces en joven una buena presencia, de palabras dulces, de grandes promesas, tan pronto olvidados como fueron hechas. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Y esto no sabía dónde ponerlo, pero ya que es de Colombia, existe una serie de videos en un canal de un personaje llamado Vulgarcito, el cual se sube a YouTube desde hace años. Toma tú también, mi pequeñito. ¡Gasby, ay, cuerpo! ¡Otra vez un carechín! ¡Pedazo! Y para los que no lo sepan, es como una versión de El Bananero del Sucio Potter. Harry está más sucio que antes. Gracias. Lo pongo en este video porque posiblemente al tratarse de cuentos del folclore popular, tal vez se inspiró en los hermanos Grimm, aunque también ya se ha metido con otras sagas. Nosotros creíamos que uno podía ir por la vida comiéndose la casa de la gente sin miedo a ninguna retaliación. Ya que estamos hablando de Vulgarcito, no se adaptó esta historia tan popular. Algo muy raro al tener tantas versiones que han sido adaptadas. Ahora siguiendo con el cuento del Ganso de Oro, en la historia original de los hermanos Grimm, estos eran 3 hermanos y no 2. Supongo que hicieron esto para quitar espacio innecesario de la historia. Esto pasará varias veces. En el clásico cuento del gato con botas, en la versión latina, podemos entender por qué este no tenía miedo de enfrentarse a alguien tan poderoso. Vaya, así que tú eres el gran hechicero, cuyo nombre es famoso en todo el mundo. Ya que tiene la voz del mítico Santo de Pegaso, el gran Jesús Barrero. Mítico actor de doblaje. Ese es un verdadero hombre. Por cierto que en el doblaje latino el hechicero, al tener ojos rasgados, se optó por darle un acento asiático. ¿No? Si yo logro lo que quieres, vas a cumplir tu promesa de entregarme tus 7 vidas. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. También podemos ver el nombre que el gato se inventa para nombrar a su amo. Conde Friedrich Sauerkraut von Heineken. Este nombre también lo busqué en el idioma original para ver si era igual. Y literalmente buscaron las palabras más alemanas genéricas para nombrarlo. Ahora ya no me siento tan mal por aquel lenguaje japonés que usó Chespirito. Hiroshima, Nagasaki, tú lo serás. En cuanto a la versión de los hermanos Grimm, solo se dice que el gato dice un nombre largo, y en otras versiones simplemente lo llama el Marqués de Carabas. Hablando del cuento de Blancanieves, este es el más largo de la serie, dividido en 4 partes, algo lógico al ser Blancanieves un cuento tan icónico, en especial por la adaptación de Disney, y creer que esto ya más de 80 años de haber sido hecho. Es bellísimo. Ahora hablando de uno de mis cuentos favoritos, los 6 que conquistaron el mundo, en este se nos narra la historia de un líder nato que se encuentra con tipos con super habilidades. Lo curioso de esto es que uno de esos personajes es un cazador con super puntería, capaz de disparar con precisión a cientos de metros. Algo muy raro, ya que este cuento fue recopilado por los hermanos Grimm a inicios del siglo XIX o finales del siglo XVIII, y en esta época no existía un arma con tanta precisión. Le pregunté a un youtuber dedicado a todo esto del mundo de las armas y me dijo que la primera arma que se puede clasificar de gran precisión sería el rifle Charles de 1848. Por cierto, su canal es muy interesante, a mí me agrada, ya que al ser colombiano habla muy bien militarmente de mi país, y eso me pone muy feliz. Luego recuerdo que es porque llevamos más de 50 años de conflicto interno y se me pasa. Ay, ya me puse triste. Relacionado con esta historia, también existe un cuento muy similar en las historias del barón Munchausen.
Por cierto, esta historia le sirvió de inspiración a Oda, creador de One Piece, para hacer la tripulación de Barba Negra. También me parece muy curioso que el soldado al inicio de la historia use una armadura tan medieval, teniendo en cuenta que si el cazador ya usa armas de fuego no debería usar este tipo de vestimenta, ya que no lo protegería mucho de las balas. Algo muy interesante de estos cuentos es que, a pesar de que estas historias son de castillos y princesas, se nos viene a la mente la época medieval, pero esto no es de todo así. Bueno, No exactamente. ya que al haber armas de fuego y estos tipos de uniformes militares, muchas de estas historias transcurrirían en la Edad Moderna, la cual empieza desde la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América, y acaba con la Revolución Francesa. Esto confunde mucho a la gente, porque al igual que la Edad Media seguía mandando una monarquía, y es raro llamar a una época Edad Moderna a algo que ocurrió hace más de 200 años. Edad antigua está bien porque vale, es la más antigua, pero ¿Edad Media? Cuando se crearon esos términos es verdad que estaba en medio, pero ahora ya no. No sé, yo lo llamaría edad feudal, edad de los castillitos, luego la edad moderna. ¿Moderna de qué? Antes era moderno, ya no. Yo lo llamaría edad de los peluquines horteras. La historia del agua de la vida es una de las que más versiones presenta, empezando por el clásico, que no son 2 hermanos sino 3, y además que no era un demonio quien aprisionaba a la princesa, sino que esta era retenida por unas bestias, así que el joven tampoco pedía fuerza a la luna como si fuera Sailor Moon. Y te castigaré en el nombre de la luna. También en una versión se le da al príncipe bueno una espada con la cual puede vencer a cualquier rival y un pan el cual nunca se le acaba, como si fuera una especie de Jesus medieval, con los cuales él vence a las bestias y de camino a su reino este también salva a otros 3 reinos, como un buen Gary Stu. También al final de la historia la princesa, en vez de ir al reino del joven para darle su corona, lo cual sería lo lógico, sino para saber cuál es el verdadero príncipe, esta pone un camino de oro en la entrada de su reino, y al ser los 2 hermanos mayores más codiciosos, estos no cruzan por miedo a dañarlo, aunque si de verdad fueran más codiciosos, yo creo que se lo robarían. Bien ahí Nippon Animation. También en otra versión de la historia llamada La Flor de Liloray es muy parecida a este cuento, no en el hecho de sus personajes, sino simplemente que cambiar la historia principal en vez de agua de la vida por la Flor de Liloray, ya que tiene la misma función de curar enfermedades. Ahora toca hablar de uno de los cuentos más tétricos, como es el Rey Barba Azul, ya que hay una diferencia con la versión de los hermanos Grimm, ya que en la versión de los hermanos Grimm estos cuerpos estaban tirados en el sótano y no estaban colgados como en la historia animada. Además que ahí es donde la princesa se resbala y se unta de sangre. Por cierto que en la historia original los 3 hermanos no eran leñadores sino mosqueteros. Además que en la versión original no ocurre un incendio y por esto sus hermanos se enteran, sino que en vez de eso la princesa sube a una torre y da señas a una criada para que estos llamen a sus hermanos. Otro punto ahí Nippon Animation. Además del hecho de que como no hay incendio, en la historia original al morir Barba Azul esta hereda toda su fortuna. Así que la princesa no aprendió la lección de ser latinoamericana, digo, ser humilde. No digan cómo vivo, por favor. Y ya muchos lo saben, pero la voz en latino de esta muchacha es dada por la gran Patricia Acevedo, que muchos recordarán por ser la voz icónica en Latinoamérica de Serena de Sailor Moon. ¿De qué se ríen? Yo sé que un príncipe vendrá por mí muy pronto y mi sueño será realidad. ¡Soy Sailor Moon! En la historia de Jorindel y Joringel no hay tantas diferencias principales. Lo único sería que la bruja no tiene esos esbirros tipo árboles espectrales o a la mismísima muerte. Por todos los demonios del Averno, ¿cómo no me di cuenta antes? Me voy a perder mi programa favorito. Tampoco existe esa parte donde el joven se pierde en el bosque y es encontrado por una mujer y su hija y este se empieza a encariñar de cierto modo por la chica, algo que me parece muy acordado al adaptar esta historia, ya que el principal enfoque de esta es el amor. Ahora hablando de una de las historias más icónicas como es La Bella Durmiente, tanto en el cuento de los hermanos Grimm como en este anime son 13 brujas, a diferencia de la versión de Disney que solo son 4. Lo curioso de esto es que en la versión de los hermanos Grimm dice que no se invitó a las 13 brujas porque el rey no tenía 13 platos de oro sino solo 12. ¿Qué mamada? Además que en la versión de los cuentos de los hermanos Grimm, esto dice que la princesa dormiría por 100 años y no dice nada de que un beso del verdadero amor la podía despertar. Ahora con una de las fábulas más tiernas como es la del viejo sultán, vemos que en la versión de los hermanos Grimm, el gato que es amigo de este perrito
no es tuerto, sino que es cojo. Supongo que sigue siendo discapacitado. También en esta versión el gato no se entera de que su dueño quiere matar a Sultán, sino es el propio Sultán quien lo oye. Además que al final de la historia es distinto, ya que el lobo aparenta llevar un sable en vez de una escopeta y el gato, al ser cojo y dar saltos, el lobo lo ve a lo lejos y piensa que está recogiendo piedras. Después también termina muy parecido, como se vio en el anime. Y la historia termina con estos dos viejos amigos volviendo a hacer las paces. Ahora hablando del cuento del Rey Barbilampiño, la única diferencia que noté es que también es llamado en otras versiones como el Rey Pico de Tordo. Un tordo vendría siendo una especie de ave. Así que no sé muy bien a qué se refiere, porque en algunos dibujos se ve con la barba corta, como en el anime, y en el otro se ve con un mentón muy pronunciado, como Jim Carrey. ¡Qué bueno, papi! Ahora podrás sonarte y limpiarte el trasero al mismo tiempo. Además que en algunas versiones el rey dice que dará su mano al primer hombre que pase por el castillo, mientras que en otros el rey es más hijo de puta, ya que dice que dará su mano al primer mendigo que pase. ¡Quieta! Siguiendo con el cuento de los 3 acertijos del diablo, este es uno de los que menos versiones encontré en internet, algo lógico al tener una historia tan turbia. En esta historia vemos a 3 hombres que han huido del ejército y viendo sus ropas parece que están en la época de las guerras napoleónicas, como dije anteriormente. Ya tocando el tema, no estoy seguro si estos cuentos son antiguerra o proguerra, ya que en muchos de estos se plasma como protagonista a valientes soldados, pero a su vez muestra lo turbio y hostil que es la guerra, así que ustedes qué opinan al respecto. En este cuento los protagonistas son enviados al infierno y se les ve surcando el río Caronte y siendo escoltados por la muerte, algo que no tiene mucho sentido, puesto que estos cuentos pertenecen a la cultura griega, antigua, y no a la cristiana, aunque supongo que para los japoneses es básicamente lo mismo. ¿Cómo es posible? Tranquilo, ya pasó. También vemos este divertido agregado en la versión del doblaje latino. ¡Es un bello caballo! Sí, y el del llanero solitario es tan bonito. Siguiendo con el cuento de las zapatillas rotas de las 3 princesas, existe una diferencia con el soldado, ya que este consigue unas botas que lo hacen levitar y una capa que lo hace invisible. Esto no ocurre en esta historia sino en otra, aunque es un poco distinto. Cuando este cuento no sabía que había una versión de una película de Barbie basada en este cuento, llamado Barbie y las 12 princesas bailarines. ¿Alguien vio esta película? Yo solo vi las primeras de Barbie en 3D, como fue la de Cascanueces y la de Rapunzel. Y quiero una explicación, no gay. Sí, no me juzguen, no tenía televisión por cable en esa época y solo habían como 8 canales. Siguiendo con una historia mucho más conocida como es la de Cenicienta, muchos al ver esta versión pensaron que era algo raro que Cenicienta consiga su vestido de un árbol. Y es algo que en la versión de Jean-Baptiste ocurre debido a que el hada aparece dentro del árbol, así que por esto ocurre esto en esta versión. Y tú fuiste el que habló, ¿no es verdad? ¿Qué rayos es eso? También en esta versión vemos que Cenicienta puede hablar con ciertos animales, algo que no ocurre en la historia original. Estuviste cosiendo sus vestidos hasta muy tarde. Debes tener paciencia una vez que se vayan esas niñas al baile. Supongo que esto sirvió como una especie de asimilación a la adaptación de Disney para dar momentos más graciosos. ¿No fue divertido? Una curiosidad que quería buscar y que la verdad no pude, y es para los que llevan más de 10 o 12 años en YouTube, recordarán que en esa época había unos videos muy populares de curiosidades con Loquendo, y una de las clásicas curiosidades es que en la versión antigua de la Cenicienta las hermanastras se cortaban los pies para poder encajar en las zapatillas. Y la verdad creo que esto es falso porque encontré varias versiones y en ninguna se habla de esto. Paren todo, ¿no? Esta cosa es real, hijo. En la versión japonesa, el príncipe de la Cenicienta, su seiyū es Masami Kikuchi, el cual ha dado voz a otros personajes como Monaka en Dragon Ball Super, Kanchome en Konjiki Crash Bell y Onigiri en Ice Gear. ごめんなさい。まさか道の真ん中で昼寝してる方がいらっしゃるとは気がつかなかったものですから。体がフライパンにくっついてチョコが食べられないよ。
Empezando con su segunda temporada, el primer cuento, La bola de cristal, tiene muchas diferencias frente a su versión literaria. Para empezar, la bruja no ha tomado la apariencia de la madre del protagonista, sino que era la propia madre del protagonista, la que transforma a sus hijos en animales. Iré a la luna también. Oh, temo que ya es tarde, hijo. La NASA ya no está enviando chimpancés, amor. Además que la princesa no había sido capturada por esta bruja, sino por otro hechicero, donde el protagonista tiene que conseguir la bola de cristal para rescatarla. Y de esta bruja no se vuelve a mencionar nada. Además de que el prota no pelea contra un minotauro gigante, sino con una especie de bisonte en algunas versiones, o con un urogallo en otras. Y después de que sale la bola de cristal, esta está custodiada por un ave de fuego, pero gracias a la ayuda de sus hermanos que se pueden transformar en animales, este logra obtenerla. En el cuento, el protagonista también consigue una capa invisible y un sombrero que lo ayuda a teletransportarse, parecido a lo que se vio en el cuento de las 3 princesas, como dije anteriormente. En el cuento La boda de la señora zorra hay algo muy interesante, es que todos sabemos que al oír el zorro de 9 colas sabemos que pertenece a la mitología japonesa. Entonces, ¿qué hace este animal mitológico en un clásico europeo? Investigando más, encontré diferentes versiones donde varios animales visitan a la señora zorra en vez de ser varios zorros de colas distintas. Pero aún así su esposo sigue siendo un zorro de 9 colas, así que ya no sé qué pensar. La única opción que se me ocurre es que simplemente al irse adaptando esta historia a varias ediciones, con el tiempo se adaptaría que era en vez de ser un zorro normal, sería un zorro de 9 colas. ¿Alguien sabe qué pasa acá? ¡Antes! ¡En guardia! ¿Qué es esa energía? Algo asqueroso. ¿Es Kakashi? No, es demasiado poderoso aún para él. Hablando del cuento clásico de La Bella y la Bestia, el padre del protagonista tenía otras 5 hijas, en la versión de los hermanos Grimm. Otra curiosidad es que esta adaptación fue hecha unos años antes de que Disney hiciera su adaptación. ¡Oh, bestia! ¡Bestia miedosa! ¡Ah! ¡Claro, maldita puta! En el cuento El burro y las coles, este es casi igual a la adaptación anime, solo en el hecho de que cuando el protagonista se va con la joven a un desierto, en la versión de los Grimm viajan a una gran montaña. ¿A Brumhilda en la cima? Es una leyenda germana, siempre hay montañas en alguna parte. Y el protagonista huye de unos gigantes, así que para huir de esto se sube a una nube y ahí es donde cae sobre el sembradío de coles mágicas. Y tal, y se abrazan y se acaba esa monda. Ah, y el vale después de eso, como tenía fetiche con la burra, el vale le da repollo, la convertía en burra y se la curó. Ahora hablando con el cuento de Rapunzel, su cabello no tenía poderes mágicos como la adaptación de Disney. Además que también en la historia original esta tampoco tocaba el arpa y al final del cuento no tenía un hijo sino 2. ¡Muy bien, premio doble! En el cuento de La bruja del bosque, aquellos duendecillos quienes matan a los del carruaje, en la versión de los hermanos Grimm son solo simples bandidos del bosque. Por lo tanto, la protagonista no lucha con ellos más adelante en una de las escenas más aterradoras de esta serie. Te voy a matar y serás mi deliciosa cena. ¿Qué carajo fue eso? Además de que el príncipe no se convertía en un búho sino en una paloma y solo lo podía hacer durante 2 horas al día. Tampoco se habla de la parte de la caja musical, solamente la del anillo. El cuento del guardián de la tumba, el tipo rico solo le da un poco de trigo al protagonista y no 2 monedas de oro. ¡Perro egoísta! También en esta versión el diablo no toma las monedas de oro del difunto, sino que dice que tiene un amigo en el pueblo el cual es un prestamista. Pero un día va a ser un hombre, un ladrón de bancos o un tesorero. Tampoco ocurre el gag cómico del soldado el cual cae asustado después de ver un fantasma. Además que al final de la historia se dice que el soldado se queda a vivir con la familia del campesino. En el cuento del lobo y el zorro la única diferencia que encontré es que no se muestra cómo se conocieron estos dos. Como sea, zorro, esos idiotas se han hecho compañeros de los humanos. Entonces, ¿seré conocido como uno de sus amigos? Además que en la versión de los Grimm, el lobo no va a comer omelets, sino que simplemente se mete a una casa a robar buñuelos. Y yo juraba que los buñuelos eran un platillo originario de Colombia, pero resulta que no. ¡Qué falta de cultura! Ahora hablando del cuento con más memes conocidos,
Al principio del cuento vemos que cuando la protagonista llega al lugar donde vive Madre Invierno, aparece un conejo blanco con un reloj. ¿Y eso qué tiene de raro? Tengo que ir a un baile ahora mismo, así que me vestí adecuadamente para la ocasión. Esto no aparece en la versión de los Grimm, supongo que solo es una referencia a la clásica historia de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quién sabe qué? Tampoco se menciona el hecho de que al Elena hacer mal su trabajo empieza a llover en vez de nevar. Era diferente al de Hildegard, ya que no era tan diligente. Siguiendo con el cuento de los 6 cisnes, la principal diferencia ocurre al inicio cuando la serpiente gigante ataca el castillo y el rey se ve obligado a esconder a sus hijos. Esto no ocurre en la versión de los Grimm, ya que desde el principio el rey esconde a sus hijos de la malvada bruja. También algo que siempre me dio curiosidad es cómo la princesa pudo llegar a tener tan buena relación con su marido si ésta no podía hablar. Supongo que instintos básicos serían. Me haces cosquillas. En el cuento del abrigo de 1000 colores es prácticamente igual a la versión de los Grimm, incluso con la parte de su tío queriendo casarse con su sobrina. Bueno, supongo que para Japón eso es algo común. Ya que no hay nadie en el reino que tenga la misma cabellera rubia excepto tu sobrina, lo harás. ¿Piensas que yo...? ¡No se me acerque, viejo cochino! Siguiendo con el cuento de hermanito hermanita, es bueno resaltar que la voz de la princesa es dada en la versión latino por la gran Elsa Cobian. Dios mío, Dios mío. Quien dio su voz a varias princesas, aunque todos sabemos cuál es su princesa más icónica. Así que, ¿no le dirás a nadie que soy indirectamente responsable del genocidio de tu pueblo? También es de resaltar la versión de los hermanos Grimm, cuando la princesa es secuestrada y puesta en una montaña. En la versión de los Grimm lo que realmente ocurre es que la bruja la mata y la reemplaza por su hija. Ahora tiene más sentido todo esto de la versión fantasmal de la princesa. Y si se preguntan cómo acaba la historia, si esta es asesinada, está simplemente revivida por el poder del amor o de Dios básicamente. Bueno, todo se lo debo a la fuerza de Cristo Rey. Muchas gracias, señor Goku. Ahora yo también creeré en la fuerza de Cristo Rey. También en este cuento la voz de Rodolfo en la versión japonés es dada por Mayumi Tanake, la cual es conocida por ser el sello principal de Krillin de Dragon Ball y Luffy de One Piece. Ahora siguiendo con la historia de los 4 hermanos, este tampoco tiene muchas diferencias, solo que en la parte cuando los hermanos prueban sus habilidades y luego el sastre cose los huevos, en la versión de los Grimm dicen que cuando los polluelos nacen, estos tienen un hilo rojo en sus cuellos como si fueran Hidan de Akatsuki. Otro dato curioso que posee esta historia es que pese a los típicos personajes de princesas y dragones de estos cuentos, esta es la única historia en la que aparece un dragón, y con un diseño muy malo, la verdad. Pobre cosita fea. Ah, pero si fueran un dragón asiático. También en la versión de los hermanos Grimm, cuando los hermanos se pelean, es el rey quien los detiene, no como en la versión de anime, quien es su padre. Ustedes no son héroes. El pelear entre hermanos es lo único que aprendieron cuando salieron de viaje. Lo cual me parece una mejor forma de mostrar la sabiduría de este hombre, aunque alguno de sus hijos haya terminado volviéndose un ladrón. Profesional. Muy profesional. En el cuento del espíritu de la botella, el ser que está dentro de la botella no es un monstruo, sino un gigante. Sí, otro gigante. Ah, no son tan fuertes. También, aparte de convertir los metales en plata, el pañuelo tiene otra habilidad, y es que por el otro lado, si se frota una herida, esta se cura mágicamente. El cuento acaba en la versión de los hermanos Grimm con el joven yendo a estudiar y volviéndose uno de los médicos más prestigiosos de todo el mundo. Así que no ocurre nada de eso de que el chico se vuelva codicioso y la muerte de su padre. Eso es una invención del estudio japonés. Dibujamos uno muerto porque la maestra dijo que sería más dramático. En el cuento de la estufa de hierro podemos ver una de las primeras princesas empoderadas, por así decirlo.
muchos años antes que Disney. También es de resaltar la voz de Rocío Garcel en la versión latina como el espíritu malvado, aunque la verdad parece más un sucubo. Si lo haces, podrás vivir por una eternidad. ¿Por qué me excita tanto? Siguiendo con el cuento del hombre de la piel de oso, uno de los más tétricos en la versión impresa, ya que el diablo usa un vestido de color verde, además de tener una pata de cabra, y es este vestido verde el que usa el protagonista debajo de su piel de oso, y es el que le permite sacar las monedas de oro. Ahora, si metes la mano al bolsillo mientras lo usas, siempre encontrarás toda la pachocha que quieras. También al final de la historia, cuando el protagonista se reencuentra con su prometida, vemos que las dos hermanas, por los celos, estas terminan muriendo. Una se tira a un pozo y la otra se cuelga. Luego de que esto pase, el diablo vuelve a tocar a la puerta y le dice al chico: perdí un alma pero gané dos, así que no me fue tan mal. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Siguiendo con la historia del puercoespín y la liebre, este presenta algunas diferencias con la versión de los hermanos Grimm, como el hecho de que no se muestre la historia entre el zorro y el cangrejo, y así como tampoco se menciona la historia de la liebre y la tortuga. No hay que rendirse, huerco, sí se les puede ganar. Algo que sí es muy curioso es que tanto en la versión de los hermanos Grimm como en este anime, la historia comienza hablándose desde tercera persona. ¿Qué pasó en una villa igual a la de nosotros? Tal vez fue esta. Hablando de los sellos, la voz del hijo puercoespín es dada por Chika Sakamoto, quien también ha dado voz a otros personajes icónicos como Agumon en Digimon y Sanada en Capitán Tsubasa, o la jefa para los cuates. Algo que también es de resaltar es ese acento que se le dio a la familia de puercoespín en la versión latino. No sé si es por nostalgia, pero me agrada mucho. ¿Y eso? Y arriba del cerro mataron a un hombre. Siguiendo con la historia del hombre de hierro, en la versión de los hermanos Grimm se explica más sobre este sujeto, el cual es una especie de hechicero. Aunque bueno, ya era de esperarse por ser tan grande y ser azul. Entiendo, de acuerdo. Sí, pero en el episodio AG4... ¡Hechicero! ¡Ay, qué carácter! También hay una parte de la historia donde el protagonista mete uno de sus dedos a la poza, además de parte de su cabello, y estos se vuelven dorados. Ay, señor, y el bebito Jesús. Y eso que está dormido. Así que no ocurre nada de eso de que su cara se vuelva como la versión del hombre pez de Invencible. Y hay algo que me llamó mucho la atención de esta historia por años, y es que cuando empieza la batalla, vemos al joven, todo bien ahí, pero cuando el joven después de la batalla se quita el casco... Sí, señor. What the fuck? ¿Qué pasó aquí? Simplemente creció mucho más. También en la versión de los Grimm, el rey organiza varias fiestas para saber quién es el guerrero que ha rescatado su reino, ya que este no cree que un simple barrendero haya sido quien lo haya salvado. ¿Qué? Siguiendo con uno de mis cuentos favoritos, como es el sastrecillo valiente, en la versión de los Grimm, después de que este tiene su riña con el gigante, este lo invita a vivir con su familia. Además que los dos monstruos que aparecen en la versión del anime eran en realidad gigantes en la versión de los hermanos Grimm. Tú eres la sabia que a mí me gusta. Estoy que me excito del miedo. Tampoco ocurre lo del intento de asesinato y mucho menos lo de la princesa fea, aunque es un gag cómico muy chistoso. Vaya, de verdad es muy valiente. En el cuento del rey del jardín, la única diferencia es el lobo quien está guiando al oso en su paseo. Y tampoco ocurre lo de los hongos de la risa. ¡Ay, Mari! ¿Qué le echaste a este caldo, En el cuento de Rumpelstiltskin ocurre una gran cagada en la versión latina, la verdad. Es que es el mismo nombre de este duendecillo quien da el nombre a la historia. Eres piel arrugada y ajada, ¿no es así? Piel arrugada y ajada. Que por cierto, Rumpelstiltskin en alemán significa pequeño traqueteo de zanco, y un zanco es una especie de poste que da soporte a una estructura. El cuento de la ninfa del estanque, la anciana que ayuda a la mujer, en realidad vive en la montaña más grande del bosque. Entiendo, tu amor por él debe ser muy fuerte para haber llegado tan lejos. Y recuerda, no te detengas, no importa lo que pase. No debes rendirte, no debes rendirte.
Y la perra seguía y seguía. ¿Desea salvarlo sin importar las consecuencias? Seguía y seguía. Además que en la versión de los Green no se menciona que estos hayan tenido un hijo, razón por la que en la versión del anime no se vuelve a saber qué pasó con este niño. También estos duran muchos más años separados, al punto de que no se reconocen al verse frente el uno al otro, y es la mujer quien le cuenta su historia al hombre, donde estos dos por fin se reencuentran, así que no ocurre la escena de la flauta. Aunque todos sabemos que las flautas en los animes siempre pegan bien. Tampoco se dice nada en la historia de los Green sobre que la ninfa pueda controlar su cabello para hacer esta especie de técnicas. Necesito un peine para mi hermano. Ahora terminando con el último cuento, El ahijado de la muerte, la frase que dice el campesino al principio: cuando es niño no lo notas, pero ya de grande te enfada mucho. El cielo les da todo a los ricos y solo hijos a los hombres pobres como yo. Mensaje. ¡Viejo coche! También en la versión de los Green no es un ángel el que aparece frente al hombre, sino es el mismísimo Dios. Y ni siquiera los japoneses se atrevieron a adaptar esto. Caballeros, les presento al asiático. Compacto, lampiño y muy inteligente. Y por último, esto de que sus hermanos hayan muerto por enfermedades y que por esto el chico quiera volverse un gran doctor, no ocurre en la versión de los hermanos Green. Ni siquiera puedo salvar a los pacientes como yo quiero. Además, yo no te pedí que me hicieras rico, yo solo quería curar a la gente. Así como su icónica última frase. Finalmente, soy doctor. Y bueno, con este bonito cuento, las más de 100 curiosidades sobre este anime. Espero que les haya gustado y ya saben, si les gustó, comenten, suscríbanse y nos vemos más adelante con otra cosa.